Muchos tal vez llegaron cansados. Muchos tal vez están sin fuerzas. Muchos tal vez ya no quieren seguir adelante. Muchos han intentado dejar las cargas y no han podido. Pero el Señor está aquí para darnos fuerzas. El Señor está aquí para levantarnos. Muchos hombres en la palabra de Dios vemos que también pasaron momentos de prueba, momentos de cansancio, momentos difíciles, momentos que ellos sentían que ya no podían, pero el propósito de Dios todavía seguía para ellos. Tal vez tú te sientes que ya no puedes, tal vez sientes que estás estancado en un problema o no avanzas, pero el Señor todavía no ha terminado. El Señor todavía tiene un propósito para tu vida. Yo ni tú lo crees. Yo ni tú crees, pero el Señor todavía tiene un propósito. Aunque sintamos que ya no tenemos fuerzas, aunque sintamos que Dios ya nos ha abandonado, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Yo ni tú lo crees. Recuerda a José. José, por ejemplo, José allá en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios los encaminó a bien. El plan cambió, pero el propósito de Dios nunca cambió. Vemos, puede sentarse un momento. Vemos a José. José tiene unos sueños. Dios le da unos sueños grandes. Pero cuando Dios le da a José esos sueños grandes, José se siente alegre. Alegre porque Dios le dio sueños grandes, de que iba a ser un gobernador, de que iba a ser alguien importante. Pero cuando tenía esos sueños, ¿qué viene primero? Viene el desprecio. Viene que lo querían matar. Viene la cárcel. Vienen muchas cosas a su vida. Tal vez él pensaba: ¿y mi propósito? Dios dijo, pero ahora me está yendo mal. Dios dijo que iba a hacer en mi vida esto, pero sigue de mal en peor. Todos hemos vivido o estamos viviendo momentos difíciles. Momentos que vemos que ya no podemos. Momentos que vemos que ya no podemos seguir adelante. Decimos: esto no era lo que imaginé. Perdí demasiado. ¿Por qué Dios permitió esto? Mi vida ya no sirve para nada. Mi vida es un fracaso. Pero el Señor te dice en esta mañana: no es lo que tú piensas, sino lo que yo tengo para ti. No es lo que tú piensas, sino que yo tengo todavía un plan para tu vida. Eso te dice el Señor esta mañana. No es tu pensamiento, sino es el pensamiento que yo tengo para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios todavía no nos ha dejado. Aunque veamos que ya no hay respuesta. Aunque veamos que Dios no responde. Aunque veamos desprecios. Aunque veamos amarguras. Aunque veamos muchas cosas en nuestra vida que parezca que ya todo está mal, Dios sigue siendo fiel. Al hermano Ronaldo le puede traducir a mananá. Aleluya. Dios sigue siendo fiel. God is still faithful. Tú debes de seguir creyendo en Él You a need to pesar continue believing in de Him, que veas que even though that nada you sale see bien. that nothing goes right. A pesar que veas Even que though todo va mal. that things seem upside down. Si te sientes con desánimo, If you feel weak, si sientes un fracaso en tu vida, if you feel that o sientes que has perdido demasiado, you have lost too much, o sientes que ya no puedes seguir or you adelante, feel that you can no longer move Dios forward, sigue estando God's ahí. still there. El plan de Dios no ha cambiado para tu vida. The purpose of the Lord in your life has not Puede haber changed. cambiado tu plan, Your plan, you pero can no change el things plan de around, Dios but en not the tu plan vida. of God to your life. puede haber cambiado tu plan, Your pero no el plan plan de could Dios en change. tu vida. Your plans could change, but not God's En la plan in Biblia your vemos life. muchos hombres In the Bible we see que a lot of vivieron men momentos difíciles. that they went through difficult moments Vieron momentos difíciles que ya no podían. that they could no longer José, go vemos a forward. José que We Dios see le da the esos story of sueños, Joseph. God que showed iba a him some gobernar, dreams that he que would be a incluso governor, hermanos even though his brothers se iban would a kneel down. inclinar delante de él. Unos sueños grandes. They were José se big alegra dreams, and porque then Dios le da Joseph, un he sueño o got una promesa. excited because of the promise of O Dios God. le dice, hay un propósito en tu And vida. God tell him there is a Pero el momento purpose in your life. cuando después de los sueños But after the dreams, empieza el desprecio de sus hermanos. he started being Sus hermanos lo intentan singled matar. out.
his brothers Luego lo tried to venden kill como him. esclavo. He was sold as a Luego slave, se va a la cárcel. and then he ended up in Muchas prison. cosas difíciles A lot estaban of pasando difficult en su vida. moments were going through in his life. Tal vez él decía, Maybe he was thinking, Dios dijo que voy a ser un God said that I gobernador, would be a governor, pero lo que recibo en vez de la promesa but what de I Dios receive es instead of the desprecio. promise of God is Pero lo que recibo de la promesa de Dios es que me venden como esclavo. I'm being sold as a slave after God promised. En vez de la promesa recibo cárcel. Instead of the promise of God, En that vez he de la promised, promesa the recibo dreams, azotes. I Tal vez entró received todo el prison. pensamiento a su vida, A lot of things might have went through his mind, pero el pensamiento de Dios seguía siendo el mismo. but the same thoughts of the Lord Tal for vez his José life in vivía future was pensando the same. diferente, Maybe Joseph thought different, pero Dios seguía pensando igual. but God was thinking the same way. As the Dios dreams. seguía diciendo, el God was propósito still se va a saying, cumplir the en tu purpose vida. of God will be fulfilled in your life. Así tu hermano o tu hermana te So your brother or desprecie. sister, Así tu hermano o tu hermana te hagan de menos. if your brother or sister, they make you less. Así tu hermano o tu hermana digan que no sirves para nada. Even though people say that you were useless, Así tu hermano o tu hermana digan que ya no vas a superarte. whether your own family deceives you and says that you're no good, Así tu hermano o tu hermana diga que no vas a salir de esa crisis. whether your family tells you that you will never Así come tu out of the hermano o tu crisis, hermana diga que no vas a salir de esa enfermedad. whether your family El Señor says te that you dice will en esta never mañana, be healed, tú vas the a Lord salir says, you porque todavía will no he be terminado healed because I contigo. haven't finished the work with you yet. El Señor te dice, The Lord tells you, no ha terminado porque yo sigo it siendo has not fiel. finished because I'm faithful to God. Tus pensamientos no son mis Your thoughts pensamientos, are dice el not my Señor. thoughts, the Lord says. Tal vez el matrimonio no funcionó. Maybe the marriage didn't work. Tal vez perdiste un trabajo. Maybe you lost a job. Tal vez ves que el ministerio no avanza. Maybe the ministry is not moving forward. Tal vez estabas orando correctamente, pero en vez de eso Maybe- recibiste un no. Maybe you are praying the correct way and then you receive a no. Tal vez recibiste una traición de alguien que menos esperabas. Maybe you receive, Tal vez está una temporada que tú piensas que todo se acabó. maybe you going through a moment that you believe that Pero things are yo te over. invito en esta But mañana I invite you this morning a pensar si esto pasó. to think that if those things have been Dios tiene part algo of your mejor life, para mí. God has something better for you. No digas si esto pasó. Don't say that this happened. Arruiné mi propósito. I ruined my purpose. Porque tú puedes pensar una Because you cosa, could think one thing, pero los pensamientos de but Dios the son de thoughts of bien y God no de are mal, for dice la good, palabra del not Señor. of bad, the word of God says. Los pensamientos The de Dios thoughts son of de the Lord bien are y for no de good, mal. not of bad. Un cambio de planes A change of plans no cancela will el not propósito cancel de the Dios en purpose tu of vida. God in your life. Amen. Un cambio de planes no A change of cancela plans will el not change propósito or de Dios cancel en tu the vida. purpose of God in your life. Porque a veces Because sometimes tenemos planes en we nuestra have vida. plans in our lives. Quiero hacer esto, I want to do this, o quiero hacer esto, or I want to be this. o quiero conquistar I esto. want to conquer this. Pero mientras estás pensando en eso But as you're thinking on those things that you y want to estás accomplish, trabajando en and you eso, are working towards it, ves que todo se arruina. you see that everything goes Ves wrong. que tus planes se You arruinan. see that your plans go wrong. Y tal vez empiezas a pensar, And ¿por maybe qué you me start to pasa think, why are esto? these things happening? Yo quería hacer I esto, wanted to be this. yo quería hacer lo I otro, wanted to do that. y yo quería hacer tal esta cosa. I wanted to do those things. Pero el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. But the plans of God would be Muchas fulfilled veces in Dios your tiene life. que permitir A lot of times God needs que to allow nuestros planes se that our rompan. plans will be broken. Porque nuestros planes Because no van a dejar Our plans will not allow que lleguemos al plan de Dios. for us to reach Porque vamos a the agarrar plans of the Lord. caminos Because we would take que creemos que es el mejor. different paths Pero Dios sabe lo que es mejor De- para ti. that sometimes are wrong, but the Lord knows Pensamos exactly este camino what's es el the perfect correcto. thing for you. Y Dios dice, no, este es el correcto. Sometimes we think that that's Y the nos right way to equivocamos. follow, and then we make a mistake. Entonces no But te God says, no, preocupes this is the way that you're Cuando gonna tu plan take. cambie. When your plan changes, Es Dios cambiando el camino it's God para que changing the llegues way más rápido so you could get there al faster propósito to que the Él tiene en purpose tu vida. that He has in your life. Dios es fiel.
God is Dios faithful. sigue siendo fiel. God is still faithful. Dios no falla. God doesn't fail. Por eso vemos, That's why we see José pasó todo eso. Joseph was going through all those José things. tenía sueños grandes. He had big dreams. José tenía los sueños, pero ¿qué pasa? Es traicionado, es But vendido, what happened? He was olvidado. sold. He was forgotten. Imagina nada más, tenía grandes sueños. You imagine he had great dreams. Pero esos sueños se But those convierten dreams became a nightmare en algo inesperado. and something Porque cuando él unexpected. recibe la Because palabra, when he received the promise, él no esperaba que viniera cárcel. he él didn't esperaba expect que viniera al trono. after God showed him Él no esperaba que lo odiaran sus hermanos. that he would be the governor. Él esperaba He llegar never al reino. expected to be Él betrayed no by his esperaba own ser que family, fuera by his own vendido como brothers. esclavo. He never Él expected esperaba to be ser sold as a un slave. jefe. Los planes de él cambiaron. The plans of him changed. No era como él pensaba. It wasn't the way Era como he Dios dreamed decía. of. It's how God Era como Dios wanted. decía. It was the way God El peor momento de said. José The best moment of parecía que el Joseph, plan de Dios se había acabado. it seemed that the plans Pero of el God plan de had, Dios iba had been acorde gone. a su propósito. but the plan of God was El plan de Dios iba according acorde a su to the, propósito. to the purpose of God. Por eso cuando José So when Joseph, está allá, ya cuando pasa todo ese tormento, when he went through all those pasa todo esa difficult cárcel, moments, when ser after the vendido, prison, after he was sold as a slave, ser despreciado, being deceived by llega his al own propósito brothers, de Dios. he reached the Dios purpose of cumplió God. con él. God fulfilled. Dios God No. fulfilled the promise. no rompió su palabra. God never changed Aunque his José estuvo promise. pasando momentos de crisis, Whether Joseph Dios went through seguía abriendo moments of caminos. crisis, Aunque God José continued veía opening way. circunstancias difíciles, Dios Whether seguía Joseph estando saw ahí. that he was being, Por eso allá en Génesis 50, that's 20, why in the Genesis, entonces cuando él está en el reino, when he's in the kingdom, llegan sus hermanos, his brothers come. llegan asustados cuando se dan cuenta They come que afraid. él es el gobernador. When they find out that his Llegan brother that asustados they llorando. sold, that they wanted to kill, was Porque ellos dicen their brother. todo lo que le hicimos. because they said, I cannot believe after everything that we did to Ahora him. es el gobernador. He is the governor. Él puede hacer lo que quiera He con could do nosotros. whatever he wants with us. ¿Qué hicieron? Fueron y What se did they do? arrodillaron enfrente de él. They came and knelt down Se estaba in front of cumpliendo him. el sueño It que was Dios le había The dream dado. of God got Que fulfilled sus in that propios moment. hermanos se iban a hincar And delante his de own él. brothers would kneel Se down. cumplió que estuviera en el reino. The dream Pero was ¿qué fulfilled. pasa? But what Cuando happened? ellos están afligidos, When they are afraid, pensando que José los va a matar, thinking that Joseph would kill them. él les dice en Génesis He- 50:20, In Genesis 50:20 says, vosotros pensasteis We- mal contra mí, we think the wrong things against me, he said mas to his Dios brothers. lo encaminó para bien. But the Lord used Tu you guys hermano puede for my pensar mal de promise. ti. Your brother could think Tu better of vecino you. puede pensar Your mal de neighbor ti. could think better of you. El mundo puede pensar The mal de world ti, could think the worst of you. pero lo mal que ellos piensan But the best that they think, no importa porque el camino it doesn't matter Dios lo está abriendo. which way God is Porque esos opening. mismos que te criticaron, Because the same people who criticize esos you, mismos que dijeron que no the servías same para ones that nada, said that you're worthless, esos mismos que decían que the tú no people that ibas a said that superarte, you would no longer esos mismos overcome, que decían que no iba a salir de la that crisis, you will never come out of crisis. esos mismos van a The venir same delante de people ti who come to you a pedirte to consejos. ask you ¿Cómo for puedo an salir de advice esto? how you should overcome ¿Cómo puedo this. salir de esta How enfermedad? could I come over ¿Cómo this puedo salir de esta sickness? tribulación? How could I ¿Cómo overcome le this hago? tribulation? How should Después I de que do te it? criticaron, After they make van a fun querer of ser you, como tú. they wanted to become like Van a you. desear tener al menos They wanna una become gota de like lo que you. tú tienes. They wanted to come at least a Pero little bit tienes of you. que ser fuerte But you need to be en la strong tribulación. in the Tienes middle que of seguir trial. creyendo en la promesa de You Dios. need to continue Tienes believing que in the seguir promise of creyendo God. You en need lo to que Dios continue dijo para believing tu in what vida. God Pero said Él in your dice, life. vosotros pensaste That's why mal, we thought wrong. pero Dios lo encaminó para bien. But the Lord used you guys for Así que si piensas mal de my ti, promise. no te So if they preocupes. think wrong of you, do not Si el worry. pastor If the Te pastor trata mal, no te they treat preocupes. you wrong, do not worry. Que Dios hará lo que That tenga the que Lord will hacer do whatever he para needs que tú to do llegues for a donde you Dios dijo que to ibas a get to the llegar. promised land. Amen. Dios hará lo que tenga que hacer God would fulfill his para promise. que llegues a donde Dios dijo que ibas a llegar.
Porque nada puede detener a Dios. Because nothing could stop Nadie God. puede detener a Nothing Dios. could stop the promise. Dios es grande. God is great. Dios es poderoso. God is powerful. Dios es sublime. God is Dios es supreme. incomparable. God Dios has no es limits. todopoderoso. God is mighty powerful. Hay cosas que parecen perdidas, pero en las manos de Dios son preparación. Hay cosas que vas a ver en tu vida There are things that you would see que in your parece life que están perdidas, that it seems like nothing is pero working. para Dios But es for the Lord, preparación. it's preparation. Es que He's Dios leading está you the way. preparando. He's building you Es que Dios up. está trabajando. He's working. Así que sigue adelante. So move forward. Sigue Continue. creyendo en la prueba. Continue believing in the Sigue testing. creyendo en la angustia. Continue Sigue creyendo en believing la in the enfermedad. middle of No trials, in the importa middle lo of que tu hermano sickness. te haga. It doesn't matter what your No brother, importa lo que tu hermano te diga. what your sister No said. importa lo que el líder It diga. doesn't matter what the No leader importa lo que el said. pastor diga. Doesn't matter what the El pastor plan de said. Dios se va a cumplir en tu The plan of vida. God will be Si Él lo fulfilled in your dijo life y tú if sigues God siendo says fiel. it and you continue to Si be Él lo faithful. dijo y tú sigues siendo fiel, no hay diablo que There will be pueda nothing. detener el There will propósito be de nothing Dios. to stop the purpose of God. No hay diablo que There is pueda detener lo que Dios nothing dijo that para tu could vida. stop what God said to your life. Así que no importa lo que hayas perdido. It doesn't matter what you Es lost. preparación de Dios para What enseñarte you're cómo going levantarte. through is God is shaping you. Es Dios para God is enseñarte shaping cómo you. prepararte para que no seas un perdedor más, God sino is seas un preparing you the ganador. way. He's making you stronger. Dios quiere hombres y mujeres ganadores, God wants you to be a Valientes, winner. He wants you to be triunfadores, brave. He wants you to be que successful. no se detengan ante nada. That you will not stop to nothing. Así que cuando se pierden cosas, So when we lose things, es Dios preparando it's algo. God preparing the way. Si no recuerdas a Noemí, If you don't remember, Noemí perdió su tierra, Naomi, she lost her perdió land. estabilidad, She lost stability. perdió a su esposo, She lost her husband. perdió a sus hijos, She lost her children. lo perdió todo. She lost it all. Noemí lo perdió todo. Naomi, she lost it Por all. eso allá en Ruth So in the book of 1:20 Ruth, dice, 1:20 says, no me llamen Noemí, do not call me llámenme Naomi. Mara. Call me Mara. Dice, no me llamen Noemí, No llámenme longer Mara. call me Naomi. Call qué? me Mara. Porque Why? Mara significa amarga o amargura. Because Mara means Ella estaba bitterness. amargada, She was bitter. angustiada, She was- con amargura en su vida, She porque had no bitterness in her entendía qué estaba Because pasando she en didn't su vida. understand what was going on No in her life. entendía por qué She didn't understand Dios estaba why permitiendo God was tantas cosas allowing en su so vida. many things in her life. Ella no lo entendía. She didn't understand. Estaba allá en Israel, She was in Israel, allá donde Dios había prometido She was- hacerlos fructíferos. in the promised land Pero where pasa un God has momento de promised. crisis. But there was a moment of crisis in her Ese life. momento de crisis hace And through that moment of crisis, que Noemí y su esposo and then y sus hijos in the moment se muden of a otra crisis, tierra, a Moab. they moved to a different city. Ellos se mudan para esa tierra They moved to a different land, buscando seeking una mejor vida. a better life. Porque en Israel no les Because estaba in yendo muy Israel, bien. they were not doing so good. Estaban pasando un momento de crisis. They went through a moment of crisis. Pero ellos se van a Moab But, buscando un but they mejor went to futuro. Moab seeking for a better Pero place. ¿qué pasa? But what happens? Llegan a Moab, They got to se Moab. asientan ahí They find a place there. y lo primero que sucede, And su the first esposo thing that muere. happens, the husband Iban dies. buscando una mejor vida, They were looking for a better life. pero lo And que the husband reciben dies. al principio And una what they pérdida. receive is a loss. The loss Pierde a of su the husband. esposo. She lost her husband. Empieza el calvario. And then the Calvary begins. Empieza lo difícil para and then the Noemí. difficult moment comes for Naomi. Pero mientras eso pasa, But when ella those things angustiada, happen, is she in eso no agony. termina ahí. It doesn't end right Viene there. un momento There was que a sus moment hijos también mueren. Her Otra más. children died as well. Ella estaba que no aguantaba. And then she could no longer Ella take decía, it "Ya because no she was puedo más." lonely. I could no longer take this, she Entonces said. dice, ya me And regreso de then she vuelta says, para I'll mi go tierra. back to Me Israel. regreso I'll go al back lugar to de Israel. Dios. I'll go back to Porque the promised vine por land. una mejor vida. Because y I came regreso for a peor. better life. Así And I pasa come muchas back veces. empty with Que nothing. venimos a los caminos de A lot of Dios. times the same way happens. We come to Y the como ways que of cosas God. empiezan a ir And it seems peor like things de antes de venir a Dios. go worse than before. Pero no es que Dios no esté con But it's nosotros. not that God is not with us. No es que Dios no esté It's obrando. not that God is not working Dios things sigue out. estando ahí. God is still there.
Pero a veces esas But pérdidas sometimes those losses son preparación are para algo más preparation grande que Dios for tiene en nuestra something vida. greater that He has in our life. Entonces ahí viene Noemí al perderlo So todo. Naomi comes. Ella pierde todo She lost y it dice, all. ya no tengo nada And que she hacer said, aquí. I have nothing to do here. Le dice a sus nueras, quédense con su familia, yo no tengo nada. She told No her, tengo nada que their ofrecer. daughter-in-laws, you guys Pero stay here. viene Ruth y le Because I dice, yo have me voy nothing. You contigo. guys can stay with your family. Donde tú mueras moriré. And then A tu Ruth Dios adoraré. told her mother-in-law, no, A donde I'll tú go vayas with you. iré. Wherever Y you Noemí go, todavía I le go. dice, no, ¿qué tengo yo? And Al Naomi piso says, todo what lo do que I me pasa. have? You see everything that went dice, through no, my yo life. seguiré You contigo. don't want to be with me. Noemí no entendía. But Ruth says, Ruth tampoco wherever you entendía. go, I will go with you. Ellos se van If you die, I will de die with regreso you. a la tierra de Noemí. And they went back to the land Cuando of llegan Naomi. allá, When they got there, la gente la reconoce y the dice, people es recognized Noemí. and they said, that's Y ella lo Naomi. primero que dice, no me llamen más Noemí, And the first thing that she says is, Llámeme do Mara, not call me que mi Naomi, corazón call se me encuentra en Mara, amargura. that my heart is in Ella bitterness. iba desesperada, She was desperate. angustiada, She was going through sin agony, fuerzas. without Tal strength. ella no quería vivir. She didn't, no Tantas longer wanted to pérdidas. leave. Se va por She un went mejor to a lot. futuro. She went for a Y better regresa future. peor And de she como se comes fue. back worse than how she Ella left. vio que su vida había She saw acabado. that her life was, that Pero was ella the no end of her sabía life. que But she did Dios not estaba know formando un that plan. God was creating Ella a no plan. sabía que She Dios didn't know seguía formando un that plan. God was creating Si a lee la plan. palabra de Dios, If you read the luego word que of God, pasa, Noemí viene Naomi, a ser parte Naomi de la becomes descendencia a donde part Jesús of the- nació. of descendants, that Jesús how tenía un plan eterno. Jesus had a Jesús tenía un eternal plan más plan. grande para ella. He had a better plan for her. Jesús, el Señor tenía planes muy grandes. God had big plans for her. Ella no lo entendió al She didn't principio, understand at first. pero Dios tenía un plan en God su had a vida. plan in her life. Dios seguía siendo fiel. God was still faithful. Dios sigue siendo fiel, He is still aunque faithful. no lo entendamos. Whether we don't understand things, Vamos a perder muchas veces we're muchas going to lose a cosas. lot of things sometimes. Vamos a pasar crisis, We're going to go through crisis. dificultades. We're going to go through difficult Pero moments. mientras, aunque sea en la dificultad, But whether in en la difficult prueba, moments, in the middle of en la trials, enfermedad, and in the middle of en la angustia, sickness and agony en la pérdida, and the loss, tú sigues siendo fiel a Dios. if you still Dios being sigue faithful siendo to the fiel Lord, contigo. God continue being faithful Dios with sigue you. siendo fiel contigo. God's still faithful with you. Dios sigue siendo fiel. God's still faithful. No importa quién se levante. It doesn't matter who comes No against importa lo you. que quieran ponerte It doesn't matter enfrente. what they want Dios sigue siendo fiel. God's still faithful. Cuando Dios traía un libertador para When Israel, God brings us, el diablo quiso matarlo. Pero ¿qué pasó? Mientras el diablo intenta matarlo, Dios lo lleva a que lo críen en un reino. when God creates Tal vez someone venía en who, una familia pobre, who God pero wanted por el to- diablo to querer lead matarlo, Israel, Dios but lo Satan lleva came and que he sea tried to criado como un destroy príncipe. what God was Así es creating. Dios. And then El enemigo puede querer detener los planes de Dios en tu God vida. is saying to Tu create hermano puede querer the detener los leader planes de Dios of en tu vida. Israel. El pastor puede querer Pastor. detener los planes de Dios en tu vida. Sometimes Pero they no say va a poder pastor porque could- Dios es más grande. could create Dios es más things grande. in the way, Dios but God would va a not cumplir su propósito en tu vida. never fail in the Van a haber purpose. pérdidas muchas veces. There would be lost in your life. Van a haber momentos There would be difíciles. difficult moments. Momentos que ya no There podemos. would be moments that we could no longer do it. Pero Dios But God está haciendo algo. God is doing something. Dios está haciendo algo en nuestra God is vida. doing something in our life. Amen. A veces no vemos el Sometimes propósito de Dios en we nuestra don't see the vida purpose of God in our life porque estamos mirando because we are lo que perdimos. too busy A focusing on the veces lost. no vemos el propósito de Dios en Sometimes we nuestra don't see the vida purpose of God in our life porque estamos viendo because we are lo que seeing perdimos. the lost. Así muchos cristianos Just like a lot of Christians. dicen no veo nada, They estaba said, mejor "I see aquello. nothing." Porque sigues viendo I was aquello, no doing better ves doing el that. plan de Dios en tu vida cumplirse. Because you see the Porque faith, todavía estás you don't viendo see el the plans pasado. of God because you still focus on Todavía the estás past. viendo lo que Dios dice, ya déjalo, porque tengo algo mejor para ti. Because God Dios says tiene algo mejor God para has something nosotros. better for you. Yo ni tú lo crees, Dios tiene algo mejor God para has tu something vida. better for your life. I don't know if you believe it, but I Dijo el do. Señor, Amen. mis planes no son tus God said, my planes. plans aren't your plans.
Mis planes son de bien y My no de plans are for mal. good, not of bad. El Señor tiene planes The grandes Lord para has nuestra great vida. plans for our lives. Entonces, el plan de Dios So no that se the plans acaba. of God has not El ended plan de yet. Dios sigue siendo The fiel. plans of God are still faithful. Dios sigue siendo fiel si tú lo God's crees. still faithful if you believe Dios so, no amen. ha dejado de ser Dios. God Él hasn't sigue siendo el stopped being omnipotente. God. He is the God Él sigue siendo el Almighty. omnipresente. Él sigue siendo el omnisciente. Él sigue siendo todo. God is everything. Él sigue siendo el mismo. He is the same. He Recuerda never changes. Pedro. Pedro Remember Peter? un día le dice al Señor One Jesús: day he said to Jesus, Jesús, oh Jesus. Señor, Lord, mi vida daré por ti. Yo my- jamás te negaría. my life I would give for you. Pedro said estaba Peter to seguro. Jesus. Pedro estaba seguro que Peter daba was su sure vida that por he el would Señor give his Jesús. life for Jesus. Él dijo: no te voy a negar. And he says, I would never ¿qué pasó? betray you. Horas And después hours later, le falla al Señor. he Horas changed the después, promise. He failed the promise Negó a he made. Jesús. He Pero denied también, ¿qué Jesus. pasó? Lloró But then what amargamente. happened? He cried. Vemos que falló, He negó a failed. Jesús y lloró He amargamente. denied Jesus, but then he Unas cried. horas después de And then haberle dicho al hours Señor: later, after he said that he would never mi vida deny daré him, por ti. that he would Jamás te give his negaré. life, he would say, I would No never pasan deny. horas cuando lo niega. No pasan horas cuando le falla. Hours didn't even go No through. pasan when horas cuando él se da cuenta y empieza a llorar. Le falló al Señor. he fell to the Lord. Él lloró. Lloró de frustración. He cried of frustration. ¿Por qué? Porque se recordó Why? Because he que le remembered había hecho una promesa al that Señor. he made a promise to the Lord. Y cuando recuerda dice: y le And when he fallé. remembered, he says, I failed. En su God. pensamiento pasó: ya mi propósito se acabó. My purpose is done here. Le fallé al Señor. I have failed Jesus. Le dije que no lo iba a negar, I said that I would never betray him. pero a la hora lo estoy negando. And I'm denying him. Él pensó que todo se había acabado en And su he vida. thought that everything ended in his Él life. pensó que ya no había He plan thought en that su there vida. was no plans of God in his life. Él pensó que todo lo que Jesús He había thought dicho that everything ya that no se iba Jesus a said cumplir. would not be fulfilled. Así hay mucha gente Like there's a lot of people que no solo está herida, that are not only hurt, sino que está mal por lo que han hecho. and they feel bad for Por what cosas they've que han done. hecho, piensan que Dios For ya se things. olvidó de ellos. And they think that God has forgotten He about hecho esta them. cosa muy mal. I done Dios se so, olvidó de mí. so evil things that God has Le he forgotten fallado al Señor. about me. I have failed God, Pero Dios sigue siendo fiel. but God's still faithful. Dios sigue siendo fiel. God's Pedro still lloró faithful. no por lo que hizo, Peter cried not for what he no did. porque lo hizo mal. Él pensó que todo se había He acabado. thought that everything was ended. Él pensó que ya no había propósito. He thought that there was no purpose. Tal vez tú piensas: tomé Maybe malas you think- decisiones. I took wrong decisions. Yo arruiné esto. I ruined this. Dios ya no puede usarme. God could not use me, Pero Dios todavía puede usarte. but God could still use you. No Amen. importa lo que hayas hecho. It doesn't matter what you've Dios done. todavía puede usarte. God still could use you. He No te wants to sientas use you culpable. today. Do not feel guilty. No sientas que ya no lo mereces. Don't feel guilty that you're not worthy Recuerda of que Él His sigue presence. siendo fiel. Remember that God is faithful. He Pedro will le falló al always be. Señor, sí. Peter fell Le falló al Jesus. Señor. Pero no por eso Jesús dijo: se acabó contigo. Recuerda que Jesús muere, Remember that Jesus died. resucita al tercer And día. He came Pero back to cuando life on the Jesús third day. resucita, Pedro, ¿dónde estaba? But what was Peter doing? Pedro se había ido a pescar. Peter went to fish again. Él dijo: mi propósito se He acabó. said, my purpose is done Vuelvo a here. mi vida antigua. Yo I era go back to my pescador. old life. I was a Pues me dedico a fisherman. pescar nuevamente. So I go back to Él fishing. creyó que todo se había He thought acabado. that everything has finished. Pero no se había acabado. But things were not Porque aunque negó a done. Jesús, Whether he denied Jesus, aunque le falló, whether he failed Jesus, cuando Pedro está allá when pescando, Peter is fishing, Jesús llega a donde Jesus Pedro comes está. where Peter is. Jesús llega a donde Pedro y Jesus Pedro comes está to allá. Peter, and Peter is Y there. cuando lo ve, And when he saw him, me imagino, se pone a llorar a verlo y decir: he este viene a starts to reclamarme. cry. Que dije que no lo iba a negar. He said, I will not deny it. Pero fue lo primero que But that hice. was the first thing Le I dije did. que no le iba a fallar, I pero said fue lo that I would primero never que fail hice. them, but that was the first thing I did. Pero Jesús no llegó a But reclamarle. Jesus never came to. Jesús no llegó a reprocharle. Jesus never came to Jesús complain. llegó a decirle: Pedro, Jesus came back to ¿me remind amas? him, Peter, you love no me. le reprochó.
He didn't, Le preguntó si lo amaba. he didn't complain. He just Le asked Peter, preguntó si lo amaba. Peter, did you love me? No le reclamó. Muchas He veces never, sentimos culpa sometimes we feel por guilty cosas malas que hemos for hecho. things that we have done in past. Muchas veces pensamos, no, A Dios lot ya of no me va a times we think usar. God would not use me. Dios ya no me va a usar porque fallé en God would esto. not use me because I Fallé fell en in lo this. otro. I fell in this. Pero Dios sigue siendo fiel. But God's still faithful. Dios sigue siendo fiel. Hallelujah. Dios God's sigue still siendo faithful. fiel, no importa lo malo It que hayamos doesn't matter hecho. what Dios we done sigue in the siendo past. fiel. God's still faithful. Dios sigue siendo fiel. God's still faithful. Pedro falló. Peter failed. Jesús llega y Jesus comes. no le reprocha. And Jesus Jesús no never canceló el complained to him. propósito con Pedro. He never canceled the purpose Jesús no of dijo, Peter. ya no lo voy a usar. Jesus didn't say, I'm Jesús not going llega to y le use hace him una for pregunta, him ¿me amas, denying me. No. Y luego Jesús le dice, And then Jesus said, apacienta mis ovejas. take care ¿Te of my das cuenta? sheep. Jesús no le dijo, ahora tienes que tener Jesus didn't esto, say un año you de need to disciplina, have hacer this, esto, you lo need to be otro, disciplined. porque No. me fallaste. No, en ese He momento said, in that le dice, moment, Pedro, ¿me he said, amas? Peter, you love me. Pedro le dice, tú sabes que te amo. And Peter Entonces Jesús said, le "You dice, know that I bueno, love llegó el you. momento de tu Okay, propósito. the time Apacienta of mis your ovejas. purpose is here. Jesús no lo puso en disciplina. Take care of my sheep. Jesús no le dijo, tienes que hacer esto primero, esto, lo Jesus otro y didn't lo say you otro. need to Y do luego this, you need to do pensamos en tu that. futuro. And then we think No, of desde your ese mismo future. No. momento. At the same moment, he said, Jesús le dice, apacienta mis take ovejas. care of my sheep. El Señor no cancela tu propósito. Jesus didn't El cancel Señor it. sigue siendo fiel. El Señor sigue estando ahí. God's still there. El fracaso de Pedro fue real, pero no fue el final. Puedes tener fracaso en tu vida, You pero could no es tu final. You could have failures Puedes in your pasar, life, but estar that's pasando not una the end. enfermedad incurable, You could pero go no es tu through a final. difficult sickness, Puedes estar but pasando nothing un that problema has no grande, cure. pero no es You tu could final. go through a difficult moment, but that's not Pedro the end falló, of your career. pero no fue Peter el failed, but final. that was not the end. Pedro falló, pero Peter no fue el failed, but final. that was not the end. Tus errores pueden afectar Your mistake. temporadas en tu vida, Could affect, pero no tienen el poder para destruir el propósito de Dios. failures would never destroy the No purpose of tienen God el in your poder life. para destruir el propósito de Dios en tu vida. The failures of, Entonces, of donde this Él earth está, has no power to destroy the purpose of God. donde el Señor está, donde Él llega, ahí sigue habiendo propósito. Lo que necesitamos no es respuestas. We do not need Lo que answers. necesitamos es la presencia de Dios. The things that we need is the Lo que presence of God. necesitamos no son respuestas. We do not need answers. Lo que necesitamos es la What we presencia de need is Dios. the presence of God in our Por eso, lives. dile al Señor esta mañana, That's why I tell God this morning. Dios, bienvenido a este lugar. Tell God, God, welcome Si lo to my crees, si life. deseas que Él If venga, you ponte de believe pie it, y if you dile, want Dios, to bienvenido a come, este stand lugar. up and say, God, welcome to my life. Dios, eres bienvenido a este lugar. God, you are welcome to me. Donde Dios está, Whether God is, todavía hay propósito. Donde Dios está, Whether la God enfermedad is. se tiene que ir. Donde Dios Sickness está, needs la to tribulación va a ser Whether that is momentánea, porque va a venir el momento It que would Dios te be va a sacar. only for a moment, because God will Donde set Dios you free. está, hay Where cambio. God is, that donde is Dios freedom. está, hay liberación. Where God Donde is, Dios that está. is freedom. Dios es grande. God is Dile en great. esta mañana, Tell him this morning. Dios, bienvenido a este lugar. En nuestro corazón venías tu voluntad. Díselo. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, dile, avívanos, te anhelamos, Dios, díselo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra
Espíritu, díselo. Te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu Rey, oh gran Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, Señor, te anhelamos. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios mío, anhelando de tu presencia. Queremos en ti, Señor, que tu propósito no se ha acabado en nuestra vida. Tu propósito sigue siendo fiel. Pero ¿dónde está tu presencia? Pero necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Necesitamos, Señor, tu presencia en nosotros. Aquí está tu pueblo necesitado de ti. Creyendo, Dios mío, que tu propósito no se ha acabado. Espíritu, díselo. Avívanos, te anhelamos. Dile, te anhelamos. Dile, te anhelamos, Dios. Díselo, te anhelamos, Espíritu Santo. Avívanos, te anhelamos, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios. Que se abra el cielo. Dile que se abra el cielo. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Venga aquí tu muévete reino. en este lugar. Oh, gran Dios. Tú eres grande. Tú eres sublime. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Señor Jesús. Venga aquí tu reino. Sí, Señor Jesús, tú eres grande, gran Jesús. Dios, oh gran Dios. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Díselo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, Señor Jesús, te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos porque tú estás aquí. Te anhelamos, Dios mío, porque tú estás con nosotros. Tú estás en este lugar. Espíritu, avívanos. Díselo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, Señor. Que Te se anhelamos, abra el Espíritu cielo. Anhelamos tu Muévete, presencia. Señor. Anhelamos Venga tu poder. aquí tu reino. Anhelamos, oh Señor, gran de ti. Dios, oh gran Dios. Creemos que tú sigues siendo Que fiel. se abra el cielo. Creemos que tú sigues siendo Muévete, fiel. Señor. Que esta leve Venga aquí tribulación tu reino. es para algo grande. Oh gran Dios, oh gran Dios. Que esta leve tribulación es para algo mayor que tú No hay traes. cielo cerrado, se abre. Esa tribulación Tu reino es para se lo grande que tú mueve traes. aquí. En ti está nuestra esperanza. Mi Señor Jesús, oh te gran adoramos, Dios, Dios. oh gran Dios. Tú No hay eres cielo santo, Jesús. cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Sí, Señor, oh aleluya, gran tú estás aquí. Dios. Tú estás aquí, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, en esta hora. Así que el propósito de Dios en tu vida sigue siendo fiel. El propósito de Dios en tu vida sigue siendo fiel. Aunque tus planes hayan cambiado,
Dios tiene mejores planes para tu vida. Aunque tus planes hayan cambiado, Dios tiene mejores planes para tu vida. Pablo, vemos a Pablo. Pablo, su vida no fue siempre cómoda. Pablo pasó tribulación. Pablo llegó un momento que dijo, esto Peter no es went lo que through me difficult esperaba. moments, and he said, that's not what I expected. Pablo llega un momento Peter became to que Peter se da moments cuenta y dice, esto that no he es lo que me realizes, esperaba. and he said, I Pablo never era un hombre thought that things would importante. be this way. Pablo era un hombre importante. Peter was an important man, Pero within the de disciples. ser importante, but from being important, llega y tiene un encuentro con Jesús. he has an encounter with Jesus. Cuando tiene el encuentro When he con has an Jesús, encounter with Jesus, el plan cambió. the plan changed. Él andaba persiguiendo a los cristianos. He was persecuting Christians. Andaba matando a los cristianos. He was killing the Christians. Jesús se le And aparece then Jesus comes to him, y tiene un cambio en su vida. and he has a change Después in de his ser life. un perseguidor, After being a ahora killer él of es Christians, perseguido. he Su is plan being cambió. persecuted. El plan de él cambió, His plan changed. pero el de Dios era But the diferente. plan of God was El different. plan que Dios tenía para él The era plan that God diferente. had for him was Porque él different. tenía un plan Because he had a que lo plan. iba a llevar a destrucción. It would take him to destruction. Él tenía un plan He had que a lo iba a llevar plan al lugar de that it would tormento. take him to a Pero Dios le place cambió of, su plan para llevarlo al plan But eterno. God changed their plan to Para take him llevarlo a to un lugar eternal mejor. plan, to Por take eso ahí him en to a better Corintios place. 4:17 él dice, That's why Corinthians 7:13 says, porque esta leve Because- tribulación momentánea this is a tribulation of a moment, produce en nosotros and that produces in us una cada vez más one greater excelente y eterno peso de gloria. and eternal Hay weight of momentos glory. que no entendemos el proceso. There are moments that we don't understand the No process. entendemos la We don't tribulación. understand tribulation. No entendemos lo que está We don't pasando. understand what we're going through. Pero mientras está pasando eso, But as things are going Dios through, está preparando algo más God grande. is preparing the way for Dios something está bigger. preparando algo God más is que preparing comodidad. something greater. Not Dios no depende comfort. de que todo te salga bien. God does not Dios depend no of depende de things being que te too salgan good. tus planes como tú pensabas. God does not depend of your plans. Dios depende de moving los too planes que Él smooth. tiene para tu vida. He depends of the plans that Dios He has for depende your de los life. planes que Él tiene para tu vida. God depends Él on the sigue plans siendo that He Dios. has. He's still God. En la pérdida, In the loss, en la espera, He waits. en el retraso, And en la decepción in the y en middle los of planes them, rotos. in the broken Dios plans, sigue siendo Dios. God is still Dios God. sigue siendo Dios, yo no sé si tú lo crees. I don't know if you believe it. Dios sigue siendo God Dios aunque still no lo God. entendamos. Whether we don't understand, Dios también sometimes, trabaja en las temporadas God que no works entendemos. in the times of trials. Lo inesperado para ti no es inesperado para Dios. The things that are not expected. Tu are dolor not- no significa are not unexpected ausencia for del the Lord. propósito de Dios. Your pain doesn't mean God is not Dios with no you. desperdicia temporadas. God never wastes Dios no time. desperdicia nada. God never wastes nothing. Hay procesos que se siente There are que es nuestro final, There are processes that pero it es feels Dios like it's the end. redireccionándonos para el But it's God propósito. redirecting Hay us momentos que for the pasamos que purpose. decimos There ya are se moments that we acabó, go through and we Se say acabó it's conmigo. done. se acabó el propósito que The Dios purpose tenía en mi of God vida, is done, pero es Dios redireccionando. but it's God redirecting us. El plan puede The cambiar, plan could change, pero el plan de Dios sigue but siendo the plan vivo. of God is still El plan active. nuestro puede cambiar, Our plan could pero el change, plan de Dios sigue siendo but the plan fiel. of God is faithful. Nuestro plan puede cambiar, Our pero el plan de could Dios change, es but the grande. plan of God is great. Yo ni tú lo crees. El plan de Dios es The grande. plan of God is Puede great. cambiar nuestros planes, Our pero plans no el could plan de change, Dios. but not the plan of God. Porque cuando cambian nuestros planes, Because when our plans change, se ve difícil. it seems Yo quería difficult. tener esto I wanted to y have ahora me this, sale esto, and now pero el I plan got de Dios this. es mayor. The plan of God is greater. Porque dice Romanos Because 8:28, Romans 8:28 los que says, aman a Dios, the ones who love God, todas las cosas le all ayudan a things bien. help him for good. Jeremías Amen. 29:11 dice, Jeremiah, muchos pensamientos en el corazón del hombre, a lot of thoughts are in the heart mas el of the consejo de man, Jehová but the counsel of the permanecerá. God remain in it. Proverbios dice, Proverbs says, muchos pensamientos en el corazón del hombre, a lot of thoughts are in the way mas el and the consejo heart de of man, Jehová permanecerá. but the advice of God will Isaías always 55:8 remain. dice, Isaiah 58, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. my thoughts are Dios not dice, your mis thoughts. pensamientos no son vuestros pensamientos. My thinking Así are que not los your pensamientos que muchas veces tenemos things.
The thoughts that we have no son los pensamientos que are Dios not tiene the para thoughts nosotros. of God that He Tú has for tenías us. planes o teníamos planes, If Dios you los had cambió. plans, God Yo changed tenía them. planes, Dios los I have cambió. plans and God Así que changed Dios them. cambia nuestros So God planes. changed our plans. Pero Amen. muchas veces en el cambio de planes But a duele. lot of times in the changes Duele of porque plan no es lo que for God to your esperábamos. life, Te it hurts pasa algo, because no es it's lo not que what we esperabas. Viene una expected. enfermedad, no es lo que esperabas. If there Duele. comes sickness, Pero los planes de Dios son hurts. grandes. The plans Los of planes God de are Dios great. son buenos. The plans Los of God planes are de Dios great. son The diferentes. plans Yo ni of tú lo God are crees. different. I don't know if you believe it. Tal vez hoy estás viendo pedazos. Estás Maybe- pasando retrasos. maybe you Estás are- viendo puertas cerradas y You're pérdidas. seeing doors closed Pero quizás and tu plan losses. salió mal. But maybe those Pero things no el plan de seem Dios. wrong, but not the plan of Tal God. vez tu plan salió mal. Maybe your plan went wrong, Pero no el plan de Dios. but not the Recuerda plan of Moisés. God. Remember Moses. Viene el momento There comes a que moment Moisés sabe that Moses que knows es el que Dios eligió para que sea that el libertador de he's Israel. the chosen one to be the. Su plan era, ahora plan voy a ser el was, libertador de esta Now I nación. would be a. Pero ¿qué pasa cuando él piensa liberar al But pueblo? what happens when he Le tries to toca set the irse al people free? desierto. He has to go to the 40 desert. años de desierto, no es lo 40 que esperaba. years living in the desert. Moisés no esperaba un Moses desierto. never expected to Moisés live in the esperaba, desert. como soy aquí un He príncipe, expected voy a some- sacar con mano some fuerte a, of friends, I would a este take pueblo. Pero no, take my su plan people cambió, no with a fue strong así. hand. No, it Dios was- lo it llevó was al not like desierto that. por 40 God años. took him to the desert ¿Para qué? Para 40 que allá years. se doblegara su For what? corazón. For him Para to que ella change his aprendiera heart. que no es por su For him to fuerza, change that it's sino not que with his por mismo strength. Dios, por That la is fuerza de God, Dios. is for the strength of the Lord. Por eso Dios dijo una vez, That's why God says no es con once, espada, It's no es not con con a ejército, sword. It's not with an sino army. con mi Santo but it's Espíritu, with ha my dicho Holy Jehová de Spirit los of God, ejércitos. God has said. Amen. Por eso Moisés tenía que aprender. That's why Moses needed to Moisés learn. creía que tenía fuerzas. He needed to learn. He thought he was Moisés strong. creía que tenía He soporte. thought he had the Moisés creía support. que lo tenía todo. Entonces Dios le cambió el plan So God y lo changed the llevó a un plan. desierto por And he 40 took him to the años desert for a que 40 aprendiera a years. tener paciencia, So he needed to learn a que to be aprendiera a patient. tener humildad So he could para be que humble. después viniera y So se when he cumpliera el comes plan de Dios en su and vida. Moisés fulfill no lo the sabía. plans. Moses did not know Cuando that. llega al desierto, When he come to the desert, pasan los años. years went Moisés through, solo ve desierto, and then Moses solo only ve sees sequedad. desert. He only sees solo ve dryness. ruinas. He sees ruin. Él no se imaginaba que Dios He todavía never imagined tenía el that plan God que había dicho still en su had the vida. plan that he said in his ¿Te life. das cuenta? Moisés no sabía que Moses Dios did not todavía know tenía planes That con God él. has still had Moisés plans se with hizo him. a la idea, voy a terminar como pastor de ovejas aquí en este desierto. Moses says, Mi I vida would se end up acabó. like a pastor of Después sheep. de vivir en un palacio, vivo en un After living desierto, in a palace all my whole soportando life, I live in a soles, desert, soportando fríos, going through soportando cold, hambre going through y heat. soportando muchas cosas en este desierto. Aquí me tocó. This is what I Pero had sin to go. embargo, él no se imaginaba But he que el didn't plan de never Dios imagine seguía that siendo the plan of fiel. God was still Por eso llega el active. día That's cuando why Dios the se le day comes aparece when God appears. y Dios le dice, And llegó el God día says, the day has que tú come vas a sacar that you will a esta set nación, this nation tú lo vas a free, dirigir, that you will tú lead vas a this nation, llevarlos that you a que will take sean it, libres. you will lead El it plan de to- Dios nunca to the cambió. freedom of God. Así muchas veces pensamos que el plan de Dios A lot of cambia times we think that the plans of God have porque le changed fallamos al Señor. because we fail God. Pensamos que falla porque todo se hizo pedazos. We believe that everything fails Veo que because nada cambia. we see that nothing Veo que changes. las cosas van de mal en We peor. see that things are. Veo que las puertas no se abren. I see that the doors don't open. Pero Dios sigue estando ahí. But Dios God's sigue still moldeando there. en nuestra vida cosas que todavía necesitan God's ser still moldeadas. shaping things that Dios sigue haciendo en still need nosotros to be todavía shaped. cosas que necesitan ser hechas en nuestra vida. A Moisés lo tuvo que To sacar Moses, de la He needed comodidad to take him to the porque todavía to había his en él comfort orgullo, zone because prepotencia. there was still Sentía que él podía, pride in him. pero Dios le quería mostrar que no era But con God wanted to fuerza, show him that that was sino not con su with the strength, presencia. but was with the Él presence le of quería God. mostrar que no era con He fuerza, wanted to sino show con him su that was not with presencia. the strength. Entonces así que si ves que tu plan se acaba, So if you see that your plan recuerda que el plan de ended, Dios sigue siendo fiel, remember that the plans of God are porque still Dios sigue there siendo experto because God is still en an expert. restaurar, en redirigir, en reconstruir y dar propósito, incluso después del dolor. Dios sigue siendo experto. God is the expert. Dios sigue siendo experto. God is the Donde Él expert, está, and He will always hay be cambio. an expert. Donde Él está, Where God hay is, libertad. that is change, that Donde is Él freedom. está,
Where ahí he is, hay cambio. there is Donde change. Dios está, el propósito de Dios where sigue God siendo is, fiel. the purpose still Donde Dios faithful. está, el propósito de Dios sigue siendo Where God fiel. is, Si the todavía hay purpose of God aliento is en tu faithful. vida, If there is still, todavía hay un propósito if there is de Dios still en tu breath in vida. your life, there is Si still the todavía purpose of God in hay your life. aliento en tu vida, If todavía there is sigue breath in your habiendo life, there is propósito de still Dios en tu purpose of vida. God in your Dios life. sigue obrando aunque no lo veas. God is still Dios working sigue whether abriendo you don't see caminos him. aunque tú no lo God is veas. still opening Dios the way sigue whether- abriendo caminos whether you don't aunque see tú it. pienses que todo se acabó. Dios sigue abriendo caminos. God is still opening the Aunque way. pienses que todo se acabó, Dios sigue siendo fiel. God is still faithful. Dios está aquí donde tú lo crees. God is here. I don't No, know y if tú you lo crees, believe it. Dios está aquí en esta hora y el plan de Dios sigue siendo fiel. Yo ni tú lo crees, el plan de Dios sigue siendo fiel. The plans of Si God lo are crees, still ponte de faithful. pie. El Señor sigue And siendo if you fiel. believe that God is faithful, Si stand lo up. crees que el Señor If you está believe aquí, it, that God is yo here. creo que Él está aquí. Si sientes que tu plan se ha acabado, Dios sigue siendo fiel. Si hay una enfermedad en tu vida, en esta hora créelo y Dios la va a sanar. Si hay algo que estás necesitando, hoy es el día donde Dios está, hay libertad. Donde Dios hay libertad. Donde Dios está, puertas se abren. Donde Dios está, se abren caminos. Así que el Señor está aquí, yo no sé si tú lo crees. Aquí está el Señor. Aquí está. Debemos mover. Díselo. Te adoraré. Díselo. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Díselo una vez más. Aquí estás. Debemos mover. Díselo y créelo. Cree lo que Te dices. adoraré. Cree lo que Él está aquí. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, sí, Señor. Te adoraré. Él es milagroso y Él abre camino, créelo. Milagroso, abres camino. Díselo. Cumples promesa. Él está aquí abriendo camino en esta hora, créelo. Mi Dios, así Créelo, Él está eres aquí. tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesa. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, díselo. Te adoraré, una vez más. Aquí estás, sanando mi corazón. Díselo. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, aquí estás. Tú estás aquí. Creemos que tú estás aquí. Aunque no veamos, sé que estás obrando. Aunque no veamos, sé que estás abriendo puertas. Aunque no veamos, sabemos que las puertas, Señor, que vemos que no se abren, tú ya le estás abriendo. Esas puertas están abriendo en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Esas puertas son abiertas. Está sanando corazones, está sanando vidas, está sanando enfermedades, porque Él hace milagros. Cree lo que Él hace milagros. No necesitas ver grandes cosas para que Dios haga el milagro en tu vida. Solo necesitas creer que Él está ahí obrando. Él está ahí obrando en esta hora. En tinieblas, mi Dios, Oh, santo, aleluya, te adoramos. Tú estás aquí, Espíritu de Dios, aleluya.
Así eres tú, Señor, te eres adoramos. Tú eres santo y sublime, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Aquí estás, debemos mover, sí, Señor. Te adoraré, sí, Señor. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí, Señor Jesús. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, aleluya, tú estás aquí. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino. Díselo. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Díselo. Te adoraré. Te adoraré. Díselo una vez más. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres caminos. Tú eres milagroso, Señor. Tú abres caminos. Tú sigues sobrando. Tú sigues sobrando en medio de la tempestad. Abres caminos. En medio del desierto, tú haces fluir aguas. En medio del desierto, tú sigues sobrando. En medio del desierto, haces que brote el agua. En medio del desierto, tú sigues estando. En medio del desierto tú sigues obrando. Oh Santo Espíritu de Dios. Aquí estás, sí, Señor. Obrando en mí. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás obrando aunque no lo veamos. Aunque veamos desierto en vez de aguas. Aquí estás. Aunque veamos desierto en vez de sanando mi frutales. corazón. Aunque veamos desierto. Aunque veamos tempestad, tú sigues siendo fiel. Aunque veamos tempestad, tú sigues sobrando. Aunque veamos, Señor amado, que nada funciona, pero contigo todo funciona. Aunque veamos, Dios mío, que las cosas van mal y mal, sabemos que tú tienes planes. Sabemos que tu plan sigue siendo fiel. Abres camino, cumples promesas. Sabemos que tu plan sigue siendo fiel. Sabemos que tu plan sigue siendo fiel. Aquí está, Señor, tú eres fiel. sanando mi corazón. Señor, tú sigues siendo fiel. A pesar del cansancio, a pesar del desánimo, a pesar de la tempestad, a pesar de los desprecios, a pesar de todo, tú sigues siendo fiel. Milagroso, abres camino, cumples Tú sigues siendo fiel, papá. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Milagroso, Tú sigues siendo fiel. Díselo, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Tú eres el alfa. Tú eres el omega, el principio y el fin. Tú eres el primero y el último. Fuera de ti nadie puede estar. Oh, Santo Dios, aleluya. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres sublime e incomparable. Mi amado, eres el deseado de nuestra vida. Espíritu Santo, eres el tesoro más preciado del cielo.
Eres lo que más anhelamos. Abres camino. Oh, Abba Padre. Promesas, Abba Padre, Abba Padre. mi Dios. Abba Padre, Abba Así Padre. eres tú. Oh, papito lindo, papito hermoso. Oh, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, amado Espíritu Santo, llena nuestro ser, llena nuestra vida. Este corazón seco necesita agua, necesita de tu presencia. Así eres tú. Necesitamos de tu presencia, Rafa. Necesitamos de tu presencia, Yahvé. Necesitamos de ti, oh Dios. Estás sobrando. Siempre estás sobrando. Mi Señor, Aunque no pueda ver, Él está sobrando, Él está obrando, aunque no veamos. no pueda ver, está sobrando. Él está obrando, aunque no puedas ver. Siempre estás sobrando. Siempre estás, Solo siempre cree. estás sobrando. Cree solamente y verás la gloria de Abres Dios. camino, cumples Cree promesas, solamente y verás la gloria de Dios. Mi Dios, así eres. Cree solamente. Así eres tú, Señor, aleluya. Está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre Está estás, bien, Señor. siempre estás sobrando. Tú estás Siempre sobrando, estás, Jesús. siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está Sí, Señor Jesús, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú estás sobrando, Siempre Jesús. siempre estás sobrando. Tú estás sobrando, Milagroso, Señor. Abres camino. Eres milagroso. Cumples promesas, luz en tinieblas, A ti, solo a mi ti. Dios, así Solo a ti eres damos la tú, gloria. así eres Solo a ti damos la honra. así Solo a ti, eres Señor, el honor. así Solo a ti, eres Padre. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor amado. Aleluya. El Señor está aquí. Aunque no veamos, Él sigue siendo fiel. Aunque no veamos respuesta, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel aunque no veas. Muchas veces Whether you don't see it, sentimos que ya a todo lot se of times acabó. we feel that everything is done, everything Sentimos is que done. todo se ha acabado, We que feel todo that se ha terminado. everything has ended Pero for Dios your sigue life. siendo But fiel. God is still faithful. Vemos allá en We Génesis, see in Genesis, vemos a Agar. we see Agar tiene un hijo. she has a child. Agar tiene un hijo de Abraham. That has a child of Ella se sentía Abraham. feliz. And then she feel happy Ella se sentía feliz porque She felt tenía un happy hijo de Abraham, de aquel that she hombre de Dios. had a child of. Pero mientras ella pasaba eso, As she was going through llega un that, momento there comes que a la moment tienen que correr de su casa. that she was Abraham la tiene que sacar de la kicked casa. out of the Sara la house. tiene que sacar de la Sarah casa. has to kick her out. Ella va llorando. She went crying. Ella se va por el desierto. She went through the desert. Y mientras ella caminaba en And el as she desierto, walks on the se le desert, acabó la comida. she ran out Se of le food. acabó el agua. She ran out of water. Ya no tenían que comer. She had nothing to Ya eat. no tenían nada que tomar. She had nothing to drink. Entonces dice la palabra del And Señor then the word of God says, que cuando ella estaba en esa that when angustia en el she was desierto sin nadie, through that struggle ni with casa, nothing, un lugar a with donde ir no a one, pedir with no agua, en el house, puro or desierto, nowhere to drink water. dice que ella dejó a Ismael en un lugar. She left Ishmael. Lo dejó para que muriera, dice la She palabra del left him Señor, there que so dijo: he could die. te voy a dejar aquí I'm gonna leave you here porque no quiero verte morir. because I do not want to see Ella when you pensó die. que ya sus vidas se había acabado, She thought que en that ese their desierto lives iban a had morir. ended, that they would die in the desert. Pero mientras ella deja al niño But when ahí she left o al the joven children there para que se muera, for him to die, porque en su pensamiento because her thought ya era la muerte lo único que quedaba. that the only thing that Pero they cuando was ella se ahead va, of se their va life lejos, was dice la death. palabra, a verlo de lejos But the como word of moría, God said that she went a ver cómo from far su hijo away moría to desesperada, a ver a su hijo morir. where her son died. Dios tenía planes God had todavía. plans still. A veces vemos que ya todo se murió, Sometimes we see a that veces vemos everything que ya no hay has salida, ended, pero that there is para no Dios way out. no But hay for God, imposibles. there is Dios nothing abre impossible. camino donde God no los opened hay. ways there were- Dios there was hace no milagros way. aunque no veamos, God does miracles porque si when no, we don't see it. después dice la palabra Because the word says after que cuando Agar deja al joven, that when se Agar va left a verlo allá, her a son, verlo allá y empieza a llorar. she went from far away A and she llorar al ver started a su watching hijo her son to see morir. when he will die.
Pero dice la palabra que But su the hijo word of pega un God grito, said ya that- su último grito para morir. Her son Y screamed mientras loud, Agar ve a su hijo and as she en sees sus últimas, her son at his last dice la breath, palabra the word of God says que Dios le muestra that God una showed- fuente de agua God showed ahí donde ellos a mismos fountain estaban. of water Había where agua, they no were. no había there was nada. no water, there was Pero nothing. Dios todavía tenía un But plan. God had a plan Hizo for que them. en medio del desierto He made in the middle of the fluyera una desert, fuente de there was a agua. fountain of water. En medio del He desierto created Dios a puede fountain dar of vida. water. In the middle En of the medio del desert, desierto God could Dios give tiene water. poder para hacer God grandes has power cosas. to do great things. Ella pensó que su hijo iba a She morir. thought that her Ella son pensó had que ella died. también iba a She morir. thought that Pero Dios se le aparece y le dice a God Agar, appeared and says, tengo Agar, planes también I para tu have plans hijo. also for your children. Tengo planes para tu hijo y no puede I have morir en plans este that he will desierto. not die in this Él será un desert. padre de He naciones. would be a father Él of no será nations. cualquier hombre, He will será not be padre de any other naciones. man. Ella creyó que estaban muertos, pero Dios le dijo que había todavía un propósito en su vida. And God said that is Así a que no purpose in your importa life. hasta dónde lleguemos, no importa So dónde it doesn't veamos que matter estamos how far we caendo, go, it doesn't matter how Dios we sigue think that teniendo un plan. where we have fallen. Aunque veamos God que ya no hay still has a nada. plan where we see that it's Pone a nothing. imaginar a Agar en un desierto con su hijo Agar sin in a agua, sin nada, desert. with With nothing dying. imposible que pudiera fluir agua de un desierto. That it could flow Pero Dios water hizo from a que desert. fluyera But God agua del desierto. make the desert. Dios hizo que fluyera. ¿Por He qué? made a Porque había un mountain. plan en su Why? vida. Because he had a Así plan que si for their crees que el life. plan de Dios So se if acabó you en tu believe vida, that no se ha the plan acabado. of God No fell on importa your si life, vienen cosas it malas, hasn't- créele, Dios it's todavía not sigue died siendo yet. fiel. God's still faithful. Dios todavía tiene planes. God has plans for Dios you. no ha terminado God contigo. hasn't finished with you yet. Dios no ha terminado God contigo. hasn't finished with you yet. El Señor sigue siendo fiel. The Lord is still Así que faithful. sigue creyendo. Continue to Sigue believe. creyéndole al Señor. Continue to believe. Él no ha terminado contigo. He hasn't finished Él his no ha work terminado yet. con nosotros. He hasn't finished. Si pensabas que todo se acabó, If you think that everything no ended, se no. ha acabado. It has Porque los not planes ended de Dios yet. siguen siendo Because the sí plans of y God sí. are yes Los planes or de Dios yes. siguen siendo fieles The plans of y God are nadie los faithful. puede cambiar. And no one could change Nadie, it. ni el mismo diablo puede cambiar los Not even planes que Satan Dios tiene could para tu change vida. the plans that God has for your life. Ni el mismo Amen. Satanás Not even podrá Satan cambiar el plan que could Dios change tiene para, the para plans este that God lugar. had for this place. Ni el mismo diablo podrá cambiar lo Not que even Dios va a Satan hacer en could este change what lugar. God would do in this place. Si tú Amen. lo crees, I don't know nada if you puede believe cambiar it. los planes de Nothing could Dios. change the plans of God. Solo debemos seguir siendo fieles. We need to continue being Seguir siendo faithful. fieles. We Ser need fuertes to y continue. valientes. We need to Como be le dijo a brave. Josué, Like he fuerte, said sé to valiente Joshua. y yo estaré contigo. Y donde Dios está, Be strong and brave, and I will be with todo you. puede suceder. And because Donde where Dios God está, is, todo puede everything suceder. is possible. Gracias, Señor. Thank you, Lord. La gloria sea para The glory is Dios. God's. Donde el Señor está, todo puede suceder. Where Así the que presence créele al of God Señor. is. No So believe importa in lo que God. estés pasando. It doesn't matter what No you're going importa lo que through. venga It doesn't adelante, matter what puede comes venir algo your way. peor. It could Solo créele al say Señor. something Sigue worse. siendo Just believe fiel in God. que Be Dios puede hacer faithful. grandes cosas. That God could do Así great como things. Agar sintió que Just todo like se había Agar, acabado. she Ahí thought Dios that le everything aparece was done. y hace una fuente When para que God puedan built tomar a agua. fountain so they ¿Por qué? could drink Porque Él es la water and fuente. not die. Él es el agua de vida. He is the water of Jesús life. es el agua de vida. Por Jesus eso is le the dijo a la water of samaritana, life. si tomares de esta agua, If you would drink out of this water, nunca más you would tendrás never sed. be thirsty.